Muy bien, entonces en esta oportunidad me gustaría que podamos ir al libro de Corintios, Primera de Corintios, el capítulo 15. El capítulo 15 habla de un tema muy exclusivo y un tema muy importante que ya luego os vais a dar cuenta. Y tengo una pregunta que es una pregunta muy sencilla, muy sencilla. ¿Por qué nos reunimos como iglesia? ¿Por qué nos reunimos como iglesia? La respuesta podría ser muy fácil, pero cuando hacemos la aplicación y la realidad, pues esperemos que tengamos un fundamento bíblico de por qué nos reunimos como iglesia. Y como dije anteriormente, 1 Corintios capítulo 15 habla sobre la resurrección y me llama la atención el versículo número 17, dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Una vez más, la pregunta: ¿por qué nos reunimos como iglesia? Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este tiempo. Ayúdame a predicar, Señor. Necesito mucho de tu ayuda porque quiero ponerte primero a ti y la autoridad es tu palabra, Señor. Que toques nuestros corazones y si hay alguien sin Cristo, que quebrantes ese corazón para que te reciba como Señor y Salvador. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y también como un enfoque principal podría ser reunidos por el Salvador vivo. Reunidos por el Salvador vivo. Yo he visto que hay muchas razones por las cuales nos reunimos como iglesia. Muchísimas razones que ya cuando me toque predicar, predicaré al respecto, porque esta es la primera parte de lo que voy a predicar. Luego será la segunda parte. Nos reunimos por muchas razones. Una de las razones es por exaltación, por adoración a aquel que se merece toda adoración, que es el Señor Jesús. Nos reunimos por refugio del mundo contaminado por el pecado. Por eso nos reunimos. Nos reunimos por exhortación. Necesitamos ser exhortados. Nos reunimos por instrucción para conocer las cosas de Dios. Nos reunimos por agradecimiento también, por esa salvación tan grande en Cristo Jesús. Y nos reunimos también por compañerismo, para esa manifestación de ese amor fraternal, como nos enseña la palabra del Señor. Todo es verdad, todo lo que he dicho es de gran utilidad. No obstante, hay algo de mayor importancia todavía. ¿Qué podría ser? ¿Por qué nos reunimos como iglesia? Bueno, lo importante, nos reunimos porque el Señor Jesús ha resucitado. Por eso nosotros nos reunimos. La palabra de Dios lo dice, la profecía también, y Cristo mismo lo certifica, la historia lo menciona, la Iglesia da fe de esto porque conoce a aquel que dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esto está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 y también el versículo 18. Tenemos nosotros un folleto aquí que repartimos cuando vamos y cada uno de nosotros creo que tenemos este folleto que dice lo siguiente: ¿cómo es posible que un hombre diera su vida por otros, haya sido crucificado, haya muerto
haya resucitado el tercer día y que aún siga viviendo. Sí, sí es posible. Es posible en el Señor Jesús. Esto nos confirma lo fundamental y la razón por la cual nosotros nos reunimos como iglesia el primer día de la semana, que lo explicaré con más detalle, es por su resurrección. Miren, la Biblia habla mucho sobre la resurrección. Yo siempre digo, me gusta la concordancia bíblica, veo lo que dice resurrección y digo, ¿qué información más grande tengo? Bíblica. Habla de la resurrección tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque hay muchas resurrecciones que podemos ver nosotros. Alguien muy listo dirá, escuchad por favor, porque hay gente muy lista, pero malamente lista, ¿verdad? Alguien muy listo dirá, y escuchad bien, para que vosotros podáis prestar atención y sacar la conclusión como yo. Si la Biblia habla de tantas resurrecciones, entonces la resurrección de Cristo es solo una de ellas. No hay razón de darle tanta importancia. Y aún más, Jesús no resucitó por sí mismo. Fue Dios quien lo resucitó. ¿Qué vamos a decir al respecto? Si se nos pone un tío listo y nos dice esto, ¿qué vamos a decir al respecto? Miren, la respuesta radica en el trabajo de la Trinidad. Ahí está la respuesta. Trinidad en su conjunto, que es al mismo tiempo la unidad divina y perfecta. Recordad cuando murió Lázaro y el Señor Jesús habló con Marta, y Marta ya pues muy triste y todo. Esto pasó antes de que Jesús resucite a Lázaro ahí en Betania, que estaba muerto ya por 4 días. Ya estaba muerto ya. Sin embargo, antes, ahí en Juan 11, 24, 25, no tenéis que leerlo porque os voy a decir, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy ya tiene bastante significado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo a Marta. Y Marta le dijo, sí, yo creo en el Señor Jesús. Lo cierto, y es verdad, si analizamos y estudiamos la Biblia, hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan que Dios resucitó a Jesús. Hay 7 afirmaciones al respecto. Solo mencionaré aquí en el libro de los Hechos, vamos a ir un segundito al libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2, versículo 24. ¿Están conmigo? El cual Dios levantó, se refiere a Jesús, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Gálatas 1:1, podemos verlo también, que está diciendo lo mismo. Gálatas 1:1, podemos ir a ver, está antes de Efesios, Gálatas 1:1 como una introducción que está ahí, dice, Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Y otra cosa aún más interesante también, ya que hablamos de la Trinidad, es también la manifestación del Espíritu Santo en la resurrección del Señor Jesús.
Os voy a leer lo que dice Romanos 8:11, escuchad por favor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Romanos 8, versículo 11. Para estas cosas siempre yo les ruego, cuando leemos la palabra del Señor, sobre todo cuando se habla de Dios indistintamente, se habla de Jesús, tenemos que aprender bien, diferenciar bien los momentos en que la palabra del Señor está hablando de la divinidad del Señor Jesús y de la humanidad del Señor Jesús, porque si no nos vamos a confundir, nos vamos a confundir. Como los testigos de Jehová están 100% confundidos, porque tienen pues otro Dios por Jesucristo y que no entienden esto que estoy diciendo, la humanidad y la divinidad de Jesús. En cuanto a la resurrección se refiere, por ejemplo, Él es el alfa y la omega, amén, el principio y el fin, que estando muerto resucitó y vive eternamente. Una vez más la pregunta, ¿por qué nos reunimos como iglesia? ¿Cuál es la razón fundamental que estamos aquí reunidos? Porque el Señor Jesús resucitó de los muertos. Al tercer día, como Él lo profetizó, como Él lo dijo. Tengo 3 puntos importantes sobre este asunto. Primero, el sello de su autoridad. Me refiero a la autoridad de Cristo. El fundamento de nuestra fe y nuestra reunión como el cuerpo de Cristo. Bueno, ¿por qué nos reunimos como iglesia? Por el sello de su autoridad. Esto es fácil entenderlo cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 28, ya vemos que la tumba está vacía, ya vemos que está un ángel ahí dentro, y más, como dice Mateo 28, de 1 al 6, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto Jesús. Aquí el versículo 6 tiene una frase muy importante. Dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Eso está mostrando la autoridad del Señor Jesús. Y esta es la palabra clave en cuanto a la autoridad de Jesús se refiere, porque Él profetizó su resurrección. Jesús dijo que resucitaría de los muertos en 3 oportunidades. ¿Sabéis esto? Yo creo que ya lo sabéis. En 3 oportunidades. La primera, tras la confesión de Pedro. La segunda vez, en Galilea, cuando se transfiguró. Y la tercera vez, en su camino final a Jerusalén. Y así fue. Y así fue. No hay ningún ser en el mundo y no habrá jamás que diga lo que el Señor
dijo poniendo el sello de su autoridad en cuanto a su resurrección se refiere. También el Señor dijo en muchas oportunidades, en cuanto a su resurrección, habló del tercer día. Y eso se repite 21 veces. 21 veces. El tercer día. Entonces, sin lugar a dudas, su resurrección tiene autoridad porque era necesario que así fuera. Estaba establecido. Por eso se ve el fundamento. Se ve el fundamento. Siendo el Señor Jesús Dios hecho hombre, el fundamento es admirable cuando Él dijo, escuchad lo que dijo en Juan 10, 17 al 18, por favor escuchar que Él dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Y aquí dice, nadie me la quita. No fue que cogieron al Señor Jesús, pobrecito, quizás estaba corriendo y le ganaron y le crucificaron y murió y él no quería y hasta la fuerza le hicieron eso. Eso no fue así. Eso no fue así. Él mismo está diciendo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, imagínense. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para volverla a tomar. ¡Wow! No solamente muestra un fundamento, pero también muestra una imposibilidad. También sabemos que era imposible que Jesús permaneciese en la tumba. Imposible. Ahí en Hechos 2, el versículo 23 y el versículo 24 y el versículo 27, nos habla, el libro de los Hechos es muy interesante, nos habla de estas cosas, si pueden ir conmigo, Hechos capítulo 2, imagínense aquí lo que nos está mostrando, el versículo 23, que ya os leí anteriormente, a entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese, que dice, retenido por ella. Imposible, imposible. Hay muchos más versículos que os puedo mostrar. Esto es admirable. Esto es una gran alegría. Esto es un gozo para los creyentes genuinos. Cuando nos reunimos como iglesia, no es una mera reunión. Pues ya, qué bien, vamos a reunirnos. No es una reunión rutinaria, sino es nuestra motivación de adoración y alegría. Bíblicamente, en el sentido general, existen dos resurrecciones, dos secuencias, mejor dicho, de resurrección. La primera resurrección se refiere a los creyentes a la segunda venida del Señor Jesús para llevar a su iglesia en el momento que se llame el arrebatamiento o rapto. Dice en Apocalipsis 26, para que prestéis atención, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y cuando leo Daniel 12, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, que dice, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Y esta es la segunda resurrección referida a los incrédulos. Más específicamente, estos estarán delante del gran trono blanco, como describe el libro de Apocalipsis, y estarán ahí para su eterna condenación. Apocalipsis
capítulo 20, de versículo 1 al 15, vosotros la conocéis. El versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿dónde? Al lago de fuego. Libro de la vida. No voy a tomar mucho tiempo en esto porque es un tema muy interesante. Muchos dicen, ¿y eso qué es? Libro de la vida. No es literal, sino figurativo, referido a los llamados antes de la fundación del mundo. Es un símbolo de la salvación por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es también llamado, como está escrito en el libro de Apocalipsis, es llamado también el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero en Apocalipsis 13, 8, capítulo 21 y versículo 27. Alguien dirá, el momento en que una persona es salva es escrita su nombre en el libro de la vida. No. ¿Podemos pedir a Dios que nos escriba en el libro de la vida? Tampoco. Porque si crees en el Evangelio y vas a creer, tu nombre ya ha sido escrito en el libro de la vida, y esto ocurrió desde el inicio de la creación. Vamos al libro de Efesios y vamos a ver que está en tiempo pasado todo lo que está afirmando aquí. El libro de Efesios, ¿están conmigo? Efesios capítulo 1, versículo 3, empezando de 3 al 6, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo. Según nos escogió, tiempo pasado, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, que dice, aceptos en el amado. Versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¡Wow! Yo solamente estoy predicando lo que está escrito aquí y me gusta repetirlo porque cuanto más lo repito, más lo aprendo. Qué bueno aquello que el Señor nos está enseñando en cuanto a esto del sello de su autoridad, el fundamento, la imposibilidad, y demos gracias al Señor por esto. Aquí este relato, como dije, que os he leído, no está en tiempo presente, está en tiempo pasado. Y la pregunta es esta, ¿por qué nos reunimos como iglesia? ¿Por qué nos reunimos como iglesia? Bueno, voy al segundo punto, porque el primer punto es por el sello de su autoridad. ¿Por qué nos reunimos como iglesia? Por el fundamento de nuestra fe. Yo podría preguntar a vosotros qué es la fe y todos van a responder lo que es la fe. Bíblicamente me vais a dar la respuesta también de lo que es la fe. Entonces, eso es importante porque 1 Corintios capítulo 15, todos los versículos están hablando sobre la resurrección del Señor Jesús como una verdad absoluta. Ahora la pregunta es esta, ¿es nuestra fe centrada en esto? ¿Creemos verdaderamente en esta realidad? ¿Lo creemos? Si hablamos de realidad, tenemos que hablar por su relación con el Evangelio de Jesús. Y esto nos lleva nuevamente a 1 Corintios, capítulo 15, que voy a ver algunas cosas importantes, vamos a verlo también nosotros. Es una realidad por su relación con el Evangelio de Jesús. Porque vemos aquí, 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, dice,
el apóstol Pablo hablando a los cristianos de Corinto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. La resurrección de Jesús está muy conectada al evangelio. Muy conectada al evangelio. Por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Por eso se leyó Hechos capítulo 1 del 1 al 11, porque está hablando específicamente una vez más en cuanto a esto del Señor Jesús. Esto es una definición del Evangelio, porque Cristo murió, fue sepultado y porque Él resucitó. Es el mensaje central de la salvación a través de la vida y muerte y resurrección para perdón de pecados, esperando vida plena por su gracia mediante la fe dada a los creyentes. Yo podría decir esto: la fe que Dios nos ha dado debemos usarla bien. Debemos usarla bien. No queremos ser hombres de poca fe. También cuando el Señor Jesús estaba hablando sobre algo de que se hacía justicia y todo, el Señor Jesús dijo en esa parábola, en Lucas 18:8, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, ¿por qué nos reunimos como iglesia? Pues en cuanto a la realidad, por su relación con el Evangelio de Jesús. En cuanto a la realidad, por su relación con el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana que nosotros conocemos? Lunes. Bíblicamente, el primer día de la semana es domingo, el día que el Señor resucitó de los muertos. Esta frase se repite 10 veces en el Nuevo Testamento. Mateo 21, Marcos 16, de 2 al 9, Lucas 16 al 9, Juan 20, del 1 y versículo 19, Hechos 20, versículo 7, 1 Corintios 16, 2 y Apocalipsis 1, 10. Ya que estamos en 1 Corintios, capítulo 15, vamos a 1 Corintios capítulo 16 para darle un ejemplo nada más de lo que os he mencionado. 1 Corintios 16, 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada, que dice, primer día de la semana, cuando estamos reunidos como iglesia. Entonces, pues el primer día de la semana es muy interesante. Esta es la razón que los creyentes en todas partes del mundo se reúnen en China, Francia, Irak, sitios tan difíciles. También hay creyentes escondidos, digamos, pero esa es una gran celebración de la victoria del Señor Jesús por su resurrección. También, siendo verdad, por su relación con su presencia evidente. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 5 al 11, dice: y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún
otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuánto testimonio de cuántas personas resucitaron? Y también está hablando de una manera personal el apóstol Pablo de su conversión a Cristo y de su nueva vida en Cristo. Eso es lo que está mostrando el que perseguía a la iglesia, pero el Señor le cambió, el Señor le transformó. Y lo que me llama la atención y me gusta mucho lo que dice aquí el versículo 11, porque él está diciendo, no solamente yo fui que vi esto, aun sea yo, pero miren, habían otros también, que dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Por eso es algo cierto en nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad por su relación con la negación. Porque aquí en 1 Corintios capítulo 15 dice, parafraseando, ¿y si Cristo no resucitó? Eso está escrito en detalle del versículo 12 al 19. ¿Cuál va a ser la actitud nuestra a la que se escucha con frecuencia y tanta frecuencia sobre la negación de la resurrección de Jesús? ¿Hay alguno entre nosotros que puede decir lo mismo? ¿Que Cristo no resucitó? Dirán, no, pastor, ¿qué dice? Pero cristianos en Corinto estaban diciendo esto. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. ¿Cuál sería las consecuencias si el Señor Jesús no hubiese resucitado? No seamos parte de la negación. Muchos dirán, bueno, sí creemos en la resurrección, entonces hagamos esto una realidad y seamos aún más fieles en reunirnos como iglesia. Aún más fieles en reunirnos como iglesia. No seamos parte de esta negación. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiese resucitado? Vana sería nuestra predicación. Vana sería nuestra predicación. Seríamos falsos testigos. Falsos. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo lo hizo. Nuestra fe sería vana, sería nula, y aún estaríamos sin el perdón eterno en Cristo Jesús. Versículo 17, una vez más. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Vemos algo maravilloso que viene a continuación, que tenemos que prestar atención cómo responder. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si verdaderamente se estaría mintiendo que Cristo resucitó, seríamos nosotros una vergüenza para el mundo. Seríamos unos mentirosos. Pero sabemos que eso no es así. Sabemos que eso no es así. Porque hay no solamente verdad, pero también hay esperanza.
versículos 20 al 28. Voy a leer el versículo 20, que es también clave para que entendamos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Sí, Él resucitó. Esa es la esperanza, ese es el gozo del creyente, porque está hablando de las primicias y el porqué también y el orden de resurrección. Está hablando de las primicias, que dice versículo 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él resucitó primero, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Qué claro explica el Señor aquí. Y está dando el porqué también. El porqué. Porque si leemos el versículo 21, el versículo 22, el versículo 25 y el versículo 27, está enfatizando la palabra por qué. No sé si os habéis dado cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 21. Porque, por cuanto la muerte entró por un hombre, dice, ¿por qué, verdad? Versículo 22. Porque por cuanto la 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 25 al 27 dice también ¿por qué? Es bueno estudiar la Biblia en este sentido. ¿Por qué? Preciso es que Él reúne, versículo 25, ¿por qué es preciso? Porque preciso es que Él reúna hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Versículo 17, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué era necesaria la muerte de Jesús desde Adán? Porque en Cristo todos los creyentes serán vivificados, porque eliminará todo dominio, toda autoridad y potencia. Él lo hará, porque la muerte no existirá más. Y para dar gloria a Dios. Por eso vemos en el versículo 28 que dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. No solo certificamos las primicias ni el porqué, sino también el orden, como os dije primero. Hay un orden ahí. Primero Cristo en su resurrección, luego en su segunda venida los creyentes. Y para terminar, terminar ya es de una hora, ponerse serios, están queriendo un poquito dormir, darle un codazo al que está cerca, ya me conocéis, no es así. Tercero, porque por nuestra unión como el cuerpo de Cristo. Por eso nos reunimos como iglesia. Para proclamar su victoria y la nuestra. Cuando el Señor Jesús estuvo crucificado, Satanás estaba contento y feliz. Y cuando murió, aún más feliz todavía. Pero todo le salió mal porque el Señor Jesús resucitó. Y fue vencido. Y es vencido eternamente. Qué bello por eso. Qué bello por esto. Para proclamar su victoria y nuestra victoria. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 57 me gusta mucho. El 57 me gusta mucho.
porque dice lo siguiente: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y esto de la victoria está conectada a su resurrección, porque eso es lo que está hablando todo el capítulo 15. Él es victorioso por su resurrección y nosotros también somos victoriosos por esa resurrección. ¿Por qué nos reunimos como iglesia? Por nuestra unión como el cuerpo de Cristo, para proclamar su victoria y la nuestra, y también para experimentar su amor en nosotros. Romanos 5:8 que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya es suficiente, ya entendemos bastante de esto. También para nuestro beneficio personal y colectivo. Personal y colectivo, porque el Señor Jesús, después de resucitado, estableció a su iglesia y dio a profetas, pastores, y luego profetas y todo, y luego va con pastores y maestros, termina con eso, y empieza a hablar en cuanto a la perfección y a la edificación, que podemos ver aquí, para que yo sea aún más claro todavía. Vamos a Efesios 4, de 10 al 13, y vamos a sentir mucho gozo a leerlo, Efesios 4, de 10 al 13, ¿qué es lo que dice? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, sí, que dice, y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso estamos reunidos nosotros. Estamos reunidos por esa razón. Habla de perfección, que se refiere al crecimiento y a la madurez espiritual. Habla de edificación, que es el proceso espiritual de construir, fortalecer y promover la edificación de la iglesia del Señor Jesús y de los creyentes en fe, en amor y unidad. Todo esto con la finalidad de ser como el Señor Jesús y llegar a la altura espiritual de nuestro Señor y Salvador. Versículo 14 de Efesios 4:14, para que ya no seamos niños que fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean ¿qué? Con astucia las artimañas del error. Si quieres estudiar la Biblia, estudia la Biblia. Mejor infórmate tú. Está bien otras fuentes, pero céntrate en la Biblia, estudia la Biblia, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, que dice, en amor. En amor. ¿Por qué nos reunimos como iglesia? Por nuestra unión como el cuerpo de Cristo, para proclamar su victoria y nuestra victoria, para experimentar su amor en nosotros, para nuestro beneficio personal, que es la edificación, la perfección y el agradecimiento. Agradecimiento, eso es... ¿Cuánto me gustaría predicar? Yo creo 2-3 meses sobre el tema de agradecimiento. Venimos a la iglesia porque estamos diciendo, Señor, gracias por la salvación. Y tenemos que ser fieles también, ¿verdad? En venir a la iglesia. No decir, bueno, lo siento, pastor, yo vivo lejos, consecuentemente voy a llegar lejos, voy a llegar tarde a la iglesia. ¿Qué dice? Cuando tú estás recibiendo un empleo y alguien te dice, sí, tú tienes el trabajo, ya, y tú le vas vente a esta hora y tú le vas a decir, lo siento,
no voy a poder venir a esa hora. ¿Y por qué? Porque vivo lejos. Pero cuando es la iglesia, las cosas cambian. No debe ser así. No debe ser así, en ninguna manera. Tenemos que ser agradecidos, porque eso es una cosa maravillosa. Y voy a leer una vez más lo que está escrito aquí. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay más razones, pero yo tengo este sentir. Reunidos como iglesia es una necesidad innata. Te va, como dicen aquí. Es un deseo fuera de nuestro control. Porque es el Espíritu Santo quien controla nuestras vidas en Dios y en Cristo Jesús. Por eso venimos a la iglesia. ¿Por qué las abejas van a la miel? ¿Por qué van a la miel? ¿Por qué nosotros venimos aquí? Porque es Cristo que está en nosotros. No tenemos que decir, hermano, hermanita, levántate temprano, ven a la iglesia. No, yo vengo porque yo amo al Señor y tengo que venir porque tengo que aprender. Hay muchas cosas en la iglesia que me edifican, que me ayudan. Y no vení tarde. ¿Cómo me gustaría que vengan media hora antes? ¡Oh, qué gozo! Pero casi tarde. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta de la importancia y también para proclamar el Evangelio. Esto no solamente vamos a dar una definición, sino lo vamos a poner en práctica de llevar el Evangelio. Ir por todo el mundo, dice Marcos 16:15. El Señor Jesús lo dice en Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y a toda criatura. Pues tengo que venir aquí para aprender, para edificarnos. Miren, los primeros creyentes, eso es maravilloso. Cuando el Señor Jesús resucitó, se quedaron maravillados. Y siempre lo digo yo. Y tenían el gozo de decir a los demás, Cristo vive, Él ha resucitado. ¿Qué pasa con nosotros? Tenemos que tener el mismo sentir por cada vez que nos reunimos aquí. No es solamente, como dice el pastor Flavio, una vez al año hablamos de la resurrección. Estamos aquí porque todos los domingos, porque Él resucitó. Por eso estamos. Nos reunimos como iglesia porque la tumba está vacía. No nos reunimos en luto ni lamentos. Nos reunimos en celebración de la victoria de Cristo y de nuestra victoria y que el fuego espiritual siga ardiendo en nuestra vida diaria. Porque es bueno alcanzar a los incrédulos. Es bueno hablar a aquellos que no tienen a Cristo. Y si hay alguien sin Cristo, pues presta atención. No digas, ya escuché algo más. No, que el Señor quebrante tu corazón. Quebrante tu corazón, porque estas cosas que se predican son verdaderas palabras del Señor Jesús, que quiere el Señor Jesús salvar a los perdidos. Y seguro aquí el Señor conoce. Hay personas que no conocen a Cristo. Quizás están, ya verás. No, Señor, que quebrante tu corazón como lo hizo conmigo. Vamos a tener un tiempo de meditar y pensar. Y vamos a orar. Señor, una vez más, te damos infinitas gracias por tu palabra. Oh, Señor, ayúdanos a entender más y más en cuanto al significado de la resurrección. Ayúdanos, Señor, para que nos demos cuenta que sin ti no somos nada y no podemos hacer nada. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande. Gracias por esta oportunidad que podemos reunirnos, porque hay cristianos perseguidos que se tienen que reunir a escondidas, Señor. Oh, Padre bendito, toca el corazón de un incrédulo en esta oportunidad, de alguien que se cree muy listo, de alguien que dice esto no es para mí, de alguien que tiene los oídos cerrados. Señor, toca ese corazón. Padre bendito, todo lo dejamos en tus manos.
Te pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.